Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu amiga y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio poder saludarte a través de este medio. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia en esta preciosa hora. He pasado para compartir una corta meditación de la palabra del Señor. Así que yo le pido que se quede hasta el final de este consejo de la palabra. Una palabra que sé que le va a hablar a su vida. Una palabra que viene de parte de Dios mismo. Bendito Dios, aleluya. Vamos a estar predicando bajo el tema: es tiempo de humillarlos ante Dios, aleluya. Es tiempo de humillarlos ante Dios. Y vamos a hablar sobre un gran hombre, el cual aquí la palabra lo registra. El hombre, el primer misionero que aparece aquí en la Biblia. El primer misionero enviado por Dios mismo, el apóstol Pablo, la carta de los Hechos, bendito Dios, aleluya. El capítulo 13, el verso 1, comienza su primer llamado como misionero, aleluya, a que saliese a predicar la palabra del Señor a las naciones, especialmente a los gentiles. Pablo tenía claro, mi hermano, cuál había sido su llamado. Usted tiene que tener en claro también cuál ha sido su llamado y a qué Dios lo ha llamado y cuál es el propósito de Dios para que usted trabaje en la obra de Él. Bendito Dios, aleluya. Y aquí vamos a ver un consejo que lo deja Pablo, que no importando la circunstancia, el tiempo o los problemas que se puedan presentar delante de nosotros, tenemos que estar siempre de acuerdo y seguro a qué Dios los ha llamado y cuál es el propósito de Dios para que continuemos este camino. Bendito Dios, aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 13. Vamos a estar comenzando a leer del 44, el versículo 44 hasta el 52. Leemos la palabra como está escrita: honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Aleluya. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase, aleluya, primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias te damos, Jehová de los ejércitos, por tu palabra, Jehová. Bendigo y alabo tu nombre, Padre Santo, en esta hora. Reconozco, Señor, que tú eres, Padre Santo, el merecedor de gloria, el único que te llevas toda gloria y toda honra, Padre Santo. Ayúdalos a aprender a humillarlos delante de ti, Padre Santo, a reconocer, Padre Santo, que solamente somos instrumentos en tus manos en esta tierra, Padre, para que podamos llevar y anunciar tu palabra, Señor, con denuedo. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que sea usted hablando en esta hora, cada vida, cada corazón, Padre. Que sea usted ministrando a todos aquellos que van a oír esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poderoso Rey de gloria.
Cuando vamos al capítulo 13:1, comenzamos aquí viendo que la iglesia se puso de acuerdo para tener que ungir al apóstol Pablo, tanto como a Bernabé, al primer llamado misionero que tenían para llevar y anunciar el evangelio. Pero una cosa tenía claro Pablo, que el evangelio el cual a él se le había encomendado era primeramente predicarle a los judíos, y una vez que ellos desecharan la palabra, que no querían escucharla, entonces se iba a llevar el evangelio a los gentiles, aquellos que realmente sí quieren oír palabra de Dios, aleluya. Y déjenme decirle que eso está pasando hoy en día dentro de las iglesias. El peor enemigo que hay ahora en día dentro de la iglesia son los desacuerdos, son las murmuraciones y son las divisiones. Y déjenme decirle que en todas esas áreas Pablo le tocó vivir. A Pablo le tocó experimentar, mi hermano, esos desacuerdos entre medio del pueblo. A Pablo le tocó experimentar, mi hermano, las murmuraciones. A Pablo le tocó experimentar las divisiones. Y vamos a ver a través de la palabra cómo él los anima, los motiva. Que no por eso nosotros tenemos que permanecer, mi hermano, escuchando la voz del enemigo. Bendito Dios, aleluya. Porque muchos, déjenme decirles, que todavía no están seguros al llamado que Dios les ha hecho. Muchos todavía tienen duda del llamado que Dios les ha hecho. Muchos todavía se preguntan si realmente Dios los ha llamado o es el hombre que nos ha puesto en el lugar donde están pastoreando o trabajando en una obra. Pero déjeme decirle una cosa, que cuando usted está seguro que Dios lo ha llamado, no hay enemigo que se levante contra usted y contra su ministerio, porque quien lo llamó lo va a fortalecer y lo va a respaldar. Bendito Dios, aleluya. Pablo estaba seguro que importando, mi hermano, que el pueblo se levantara en contra de él, que se levantaran con murmuración, levantando falso testimonio en contra de él. Pablo estaba seguro, mi hermano, del llamado que Dios le había hecho. Y a los primeros que les empieza a comenzar anunciando el evangelio fue al pueblo judío, para que ellos entendieran que el Mesías, el cual había muerto por causa de ellos mismos, un día resucitaría de nuevo, y que por causa de él viene la salvación, aleluya. Y Pablo, mi hermano, si usted comienza leyendo todo el capítulo 13, verso 1, Pablo le da un discurso grande. Pablo les empieza a traer a memoria desde que el Señor lo sacó de Egipto, desde que el Señor lo tomó por las manos del siervo Moisés, que le dio las leyes, aleluya, para que a través de ellas supieran cómo conducirse. Pablo les empieza a hablar, les empieza a recordar la dureza del corazón del pueblo, y que por causa de la desobediencia, por causa de la dureza del corazón, por causa de las murmuraciones, Dios ya tenía planeado, ya había preparado, ya les había dicho a ellos que los llevaría a un lugar, a una tierra donde fluye leche y miel. Pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de las murmuraciones, por causa de levantar falsos testimonios, el Señor los castigó y los hizo que perecieran en tierra, mi hermano, donde ellos aún no habían llegado. Ellos perecieron en el desierto. Ellos murieron en la condición, mi hermano, en la que ellos se encontraban, en la condición, mi hermano, de desobediencia. Y muchos hoy en día, aún conociendo el evangelio, aún, mi hermano, teniendo conocimiento de la palabra, están padeciendo del evangelio, están muriendo, mi hermano, por causa, mi hermano, del pecado. Están muriendo por desobediente, están muriendo, mi hermano, porque no han entendido que el Señor es un Dios, mi hermano, de amor, pero también es fuego consumidor, aleluya. Nosotros tenemos un Dios, mi hermano, que es justo, es juez, mi hermano, es nuestro intercedor, Él es nuestro abogado, pero también, mi hermano, Él es el que trae juicio sobre aquel pueblo desobediente, aquel pueblo que no quiere aprender a escuchar la voz del Señor, aleluya. Y Pablo nos enseña aquí que Él comenzó predicándole a este pueblo judío, les empezó recordando todo lo malo que ellos hicieron. En todo el capítulo 13, Él relata todo lo malo que ellos vinieron haciendo, les está recordando la importancia de volverse de sus malos caminos y tener que venir delante de Dios pidiéndole perdón de sus pecados. Entonces comenzamos leyendo del capítulo 13, el verso 44 dice:
Y el día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mire que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios, mi hermano, los manda la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo les dice: bueno, yo ya salí de mi compromiso en tener que darles la palabra. Allá de ustedes que no quieren escuchar. Allá de ustedes que se han levantado murmuración en contra de nosotros. Allá de ustedes que se han levantando falso testimonio en contra de nosotros. Así que Pablo, mi hermano, no se quedó ahí escuchando, mi hermano, aquellos comentarios negativos que tenían aquel pueblo judío. Pablo dice que se sacudió, bendito Dios, aleluya. Pablo dice que se sacudió y continuó porque él sabía lo que Dios lo había llamado. Pablo sabía que el Señor no lo había llamado para contender con un pueblo que no quería escuchar palabra. Pablo sabía que Dios no lo había llamado para tener, mi hermano, que ponerse a quién era el mejor predicador. Pablo entendió que el Señor lo había llamado, lo había escogido para predicarle a un pueblo que realmente sí tenía necesidad, sí tenía sed de escuchar palabra de Dios, bendito Dios, aleluya. Y allá aparecen los gentiles, allá aparece aquel pueblo que ya Dios tenía determinado que iban a ser salvos por medio de su palabra, aleluya. Dios, mi hermano, te ha escogido a ti con un propósito. Dios no lo ha llamado a estancarse en la obra. Dios no lo ha llamado, mi hermano, a estar escuchando la murmuración del pueblo. Dios no lo ha llamado, mi hermano, a estar oyendo, mi hermano, discusiones entre los mismos hermanos. Dios te ha llamado a predicar la palabra a todos aquellos que estén sedientos, a todos aquellos que quieran oír palabra, porque van a haber muchos, mi hermano, que están allá afuera sedientos de oír palabra de Dios, cuando los que están dentro deberían de estar contentos, deberían de estar llenos de regocijo, porque tienen la palabra y alguien les está enseñando la palabra. Pero muchas veces estas personas no agradecen, no valoran, mi hermano, el trabajo en la obra que el Señor ha puesto a aquellos grandes siervos de Dios que se esfuerzan con humildad a trabajar en la obra para que la palabra sea anunciada y el corazón del pueblo se vuelva de sus malos caminos, aleluya. Bendito sea el Señor. Pablo, mi hermano, no se quedó escuchando a ese pueblo negativo. Pablo sabía, mi hermano, que era tiempo de continuar, era tiempo de sacudirse, era tiempo de reconocer que quien lo había llamado lo iba a respaldar, no importando quién se opusiera en el camino, no importando, mi hermano, la rebeldía del pueblo. Él sabía que tenía un objetivo de llevar el evangelio a todas partes, bendito Dios, aleluya. Aquí dice que hasta los confines de la tierra. Ese era el deseo. Y fíjese que el propósito de Pablo siempre fue de unir al pueblo, de motivarle, de animarle, de juntarlos. El propósito de Pablo siempre fue de darle amor al pueblo. Pero muchas veces el pueblo, entre más amor usted le da, más lo rechazan, porque no están acostumbrados a recibir el amor de Dios. Porque cuando usted le da un abrazo a un hermano, usted le está dando el abrazo de Dios, aleluya. Porque si Cristo vive en usted, ese abrazo debe ser de parte de Dios, bendito Dios, aleluya. Y mira lo que dice el 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra.
te he llamado a predicar la palabra a los gentiles, aquel pueblo que está sediento, aquel pueblo que aún no me ha escuchado, aquel pueblo que aún no conoce el evangelio. Yo te he llamado para que seas luz a los gentiles, al pueblo que quiere realmente ser salvos a través de su palabra. Bendito Dios, aleluya. Y los gentiles, cuando escucharon esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día el pueblo debería de estar contento, debería de estarse regocijando, porque Dios ha puesto un pastor que pastoree esa obra, que les está alimentando con palabras no adulterada, aleluya. Les están dando buena alimentación, les están hablando palabras para que los convirtamos de nuestros malos caminos. Pero muchas veces, en vez de regocijarlos, en vez de alegrarlos, en vez de estar orando por aquellos siervos que se esfuerzan por llevar esa obra, en vez de estar de rodillas clamando para que el Señor los fortalezca, los levantamos como estos pueblos judíos en murmuración, los levantamos a blasfemar, a levantar falsos testimonios, los levantamos a criticar, los levantamos, mi hermano, a tener que contender con el siervo de Dios. Y es por eso que no avanzamos, es por eso que la iglesia está estancada. Es por eso que la iglesia no crece. Es por eso que el Señor no visita a su pueblo. Porque la visitación del pueblo viene a través de la obediencia, a través de la búsqueda, a través de la determinación de su corazón. Aleluya. El Señor conoce perfectamente bien cómo está su pueblo delante de él. Aleluya. El Señor sabía cómo Israel venía. Bendito Dios. Aleluya. Cómo Israel había clamado estando en Egipto, pidiéndole al Señor socorro, pidiéndole al Señor misericordia, diciéndole: Padre, sácalo de esta esclavitud, libértalo de la esclavitud. Pero el problema era que el pueblo de Israel querían ser libres de la esclavitud, pero no conforme Dios quería que fueran libres, sino conforme ellos querían ser libres. Aleluya. Y el deseo del corazón de ese pueblo era de continuo en mal, mi hermano. Todo lo que había en ellos era murmuración, era crítica, era señalamiento. Y luego nosotros los quejamos y empezamos a decirle: Señor, ¿por qué no los visitas? Señor, ¿por qué no sentimos tu presencia? Señor, ¿por qué no podemos ver milagros? ¿Por qué no podemos ver prodigios? Mi hermano, el Señor no se va a mover donde hay un pueblo desobediente, un pueblo que no sabe glorificar a Dios. Aleluya. Pablo, mi hermano, empezó a ver que muchos se habían puesto de acuerdo para tener que sacarlo de aquella ciudad donde él estaba predicando el evangelio. Pero eso no lo detuvo. Aquellas palabras que escuchaba Pablo, nadie lo detuvo. Pablo, mi hermano, estaba dispuesto a morir por el evangelio si era necesario. Pablo no le dio atención a las palabras que escuchaba. Pablo, mi hermano, no se dejó dañar su corazón. Pablo no era de aquel hombre que estaba pendiente, que si el hermano llegó o el hermano no llegó. Pablo sí quería motivar a la iglesia, y el deseo de Pablo era siempre de tener que unir a la iglesia. Pero eso no podía Pablo estar todo el tiempo encima del pueblo de Dios. Aleluya. Y mire lo que sigue aquí diciendo: y ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hasta ahí todo estaba bien. Todos los discípulos, cuando habla de discípulos, no está hablando de los discípulos que Jesús había llamado. Está hablando de los discípulos que ya Pablo iba haciendo. Esos que se habían convertido entre los gentiles. Ahí empezaron un grupo de hermanos a creer en la palabra y a querer trabajar en la obra de Dios. Y entonces esos eran los discípulos que Pablo ya había conquistado para el reino de los cielos. De esos discípulos está hablando aquí la palabra del Señor. Pero cuando llegamos al capítulo 14, vamos a empezar a ver cómo Pablo comienza a confrontarse con un pueblo, mi hermano, que estaba empezando a hacer divisiones
divisiones entre ellos mismos, aleluya. Nada extraño de hoy en día, porque está sucediendo exactamente lo mismo hoy en día. Hoy en día dentro de la misma iglesia, entre mismos hermanos se están haciendo divisiones, están haciendo competencia. Oh, bendito Dios, aleluya, pero que Jehová tenga misericordia de nosotros, aleluya. Poderoso Jesús. Hechos capítulo 14, verso 1 dice: aconteció en Iconio que entrajeron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediente que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí se está hablando ya de los apóstoles que Jesús había llamado. Dice, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, a apedrearlos, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbes, ciudades de Litonia, y a toda la región vecina, y ahí predicaban el evangelio. Mire qué tremendo. Ahí Pablo andaba predicando a los gentiles y los apóstoles le predicaban a los judíos. Así que había una confusión grande ahí en ese pueblo. Unos querían creer lo que los apóstoles predicaban y otros querían creer lo que Pablo andaba predicando. Pero ahí, mi hermano, déjeme decirle que eso de nosotros tenemos que tener seguro a lo que Dios los ha llamado y no temer, mi hermano, a las palabras que el hombre pueda pronunciar en contra de nosotros, aleluya. Y vemos ahí que Pablo empieza a experimentar lo que es la división entre el pueblo. Es terrible, mi hermano, lastimosamente, es terrible lo que está pasando hoy en día. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y sabemos, mi hermano, que estamos viviendo un tiempo de apostasía. Un tiempo, mi hermano, donde el pueblo de Dios ya no quiere oír palabra de Dios. Quiere oír palabra que sea predicada conforme el deseo de su corazón, conforme el deseo de la carne, conforme están viviendo. Pero el Señor, mi hermano, siempre va a levantar a un siervo determinado, esforzado, que se mantenga perseverando en el evangelio y que se levante a predicar esa palabra como lo hacía Pablo con Bernabé, esa palabra con denuedo, esa palabra, mi hermano, que no vaya a callar, esa palabra que no va a cambiar, esa palabra que no se va a adulterar, esa palabra que va a venir del mismo cielo y que se va a predicar tal como está escrita. Bendito Dios, aleluya, porque el evangelio no se trata, mi hermano, de complacer lo que el pueblo quiere escuchar. Usted tiene que predicar el evangelio conforme está escrito, no conforme el pueblo quiere, desea escuchar, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero llegamos al capítulo 15, al verso 36. Ahí vimos en el capítulo 13, de los versos 4 hasta el 6, vimos ahí una división entre dos pueblos, entre los gentiles y entre el pueblo judío. Unos querían escuchar la palabra que era exhortada y otros querían escuchar palabra liviana, palabras que querían oír conforme ellos deseaban escuchar solamente. Pero vemos aquí que llegamos al capítulo 15, al verso, aleluya, 36, comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo apenas comenzaba a experimentar la dureza del corazón
cómo estaba aquel pueblo, mi hermano, en su corazón dañados. Él mismo empieza a experimentar, mi hermano, la vida de cada una de estas personas. Y es por eso que él se levanta a motivar a cada uno que no retrocedan a la vida que antes vivían. Bendito Dios, aleluya. Dice ahí en el capítulo 15, verso 16. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Mírenlo, el deseo de Pablo, motivar a la iglesia. Le dice a Bernabé: vamos a regresarlos atrás a las iglesias, allá donde está aquel pueblo que les hemos predicado, para motivarles a que no se detengan, a que continúen peleando esta carrera, a que se mantengan buscando del Señor. Vamos a regresarlos. Y ahí comienza Pablo a verse, mi hermano, en la condición, en la responsabilidad que Dios le había dado. El tener, mi hermano, que pastorear a aquel pueblo, que tener que enseñarle la palabra a aquel pueblo, mi hermano, que se había endurecido el corazón de ellos. Aleluya. Y mire lo que sucede aquí. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué empezó ahí a pasar? Satanás empezó, mi hermano, a poner discusión entre ellos. Pablo y Bernabé habían sido ungidos para llevar el evangelio. Si usted ve el capítulo 13, vamos a ir un poquito atrás. Vamos a ver ahí que cuando se le pusieron las manos y oraron por ellos, ahí vemos que a quien le pusieron las manos y a quien oraron por ellos había sido a Bernabé y a Pablo. Dice el capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Neger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos el Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos aquí, mi hermano, que el llamado era para Bernabé y para Pablo, que ellos fueran a anunciar el evangelio. Y ahí comienza su primer misión, su primer llamado a misionar, a llevar la misión, la palabra del Señor a las naciones. Pero entonces dice en el 4, ellos entonces, enviando por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También, aleluya, a Juan y tenían a Juan de ayudante. Ahí vemos que hasta ahí Juan estaba de ayudante de ellos cuando comenzaron a anunciar el evangelio. Pero cuando llegamos aquí, en el versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí Pablo le está reclamando, aleluya, a Bernabé, que en ese momento que más necesitaban a Juan decidió irse hacia Jerusalén y decidió apartarse de ellos. Y aquí comienzan los desacuerdos. Y es terrible, mi hermano, cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo en la obra del Señor. Porque el Señor no los ha llamado ni a división, ni los ha llamado a que estemos pleiteando entre hermanos, ni los ha llamado a que nosotros murmuremos entre el uno con el otro, ni que estemos criticando los unos con los otros, ni que estemos, mi hermano, en esas divisiones que el Señor no está de acuerdo. Bendito Dios, aleluya. Y mire lo que pasa aquí, dice:
Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia. Y eso lo leímos ahí en el 13:13. Dice, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, aleluya, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Mire qué triste, mi hermano, cuando nosotros entramos, le damos lugar al enemigo, aún dentro de la congregación. Qué terrible, mi hermano, cuando nosotros le abrimos puertas a Satanás. Satanás siempre, mi hermano, el propósito, el deseo de Satanás es matar, hurtar y destruir, pero que Jehová lo reprenda. Y aquí vemos que Satanás, mi hermano, estaba, mi hermano, tratando de hacer esa división. Estaba tratando, mi hermano, de poner ese desacuerdo entre Bernabé y Pablo, cuando a ellos ya se les había ungido para que fueran a anunciar el evangelio. ¿Sabe? Muchos hoy en día han sido ungidos. Mi hermano, muchos hoy en día les han hecho un llamado para que vayan y prediquen el evangelio, pero lastimosamente el enemigo ha venido atacando la mente del hombre. El enemigo ha venido atacando, mi hermano, los pensamientos. El enemigo se ha venido oponiendo en el camino. Y si usted no es un hombre o una mujer perseverante en el evangelio, si usted no es un hombre o una mujer que sabe reconocer que quien lo ha llamado es Dios, usted va a aparecer en el camino. Pero cuando usted está seguro que Dios lo ha llamado, no importando las críticas, no importando los señalamientos, no importando cuántos gigantes se levanten en contra de usted, usted va a permanecer, usted va a continuar predicando el evangelio, usted va a estar seguro de llevar el evangelio, porque a eso el Señor lo ha llamado. Bendito Dios, aleluya. A pesar que aquí hubieron desacuerdo, aquí solamente hubo una sola determinación: que Bernabé se llevara a Juan y luego Pablo escogiera a otro más de entre medio de los discípulos que estaban trabajando en la obra. Y vemos aquí cómo se lleva a Silas con él. Y cuando entramos al capítulo 16, también vemos ahí cómo él viene y conoce a Timoteo. Y ahí vemos cómo también se lleva a Timoteo con él a trabajar en la obra. Es que el Señor, mi hermano, tiene que saber usted que nosotros no somos indispensables en la obra del Señor. Tal vez Bernabé pensaba que Pablo se iba a detener en seguir predicando el evangelio porque él no quería llevar a Juan. O tal vez, mi hermano, pensaba el enemigo tener que callarle la boca a Pablo a que no continuara predicando el evangelio. Pero qué bueno que cuando usted sabe y entiende que Dios lo ha llamado, nada, mi hermano, nada ni nadie va a poder callarlo. Nada ni nadie lo va a poder detener y lo va a poder, mi hermano, tener que callar a las maravillas que Dios le ha puesto en su boca para que anuncie el evangelio de Cristo. Bendito Dios, aleluya. Y vemos en el capítulo 16 cómo llega ahí Pablo y conoce a Timoteo. Lo incircude para que el pueblo le dé permiso para que también él sea parte en su ministerio. Y todo lo que venía haciendo Pablo era para beneficio de la obra del Señor. Pablo, mi hermano, no es que estaba, mi hermano, poniéndose en contra de Bernabé, ni tampoco en contra de los apóstoles. Pablo lo que estaba entendiendo aquí era que Dios lo había llamado, y como Dios lo había llamado, no podía tener atención a lo que pensaban los apóstoles o a lo que estuviera pensando Bernabé. Pablo entendió que Dios lo había llamado y que él tenía que continuar este camino, aleluya. Mi hermano, si usted sabe que Dios lo ha llamado, usted no puede callar, usted no puede detener la obra, usted no puede, mi hermano, tener que prestar atención a lo que el enemigo está poniendo en boca de aquellas personas, mi hermano, que están siendo de tropiezo en la obra del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando llegamos ahí, mi hermano, a la carta de Corinto, en el capítulo 3, mire, Pablo le empezó, mi hermano, todo el ministerio de Pablo fue de lucha, fue de pruebas. Mi hermano, usted tiene que entender que el llamado suyo, mi hermano, no va a ser fácil.
En el llamado que Dios le ha hecho, usted va a sufrir penalidades, como dice Pablo. Va a sufrir naufragio, como dice Pablo. Va a sufrir hambre, tribulación, angustia, persecución. Usted tiene que estar preparado para todas esas cosas que se le van a venir. Pero si Jehová lo ha llamado, Jehová va a estar con usted y Él lo va a respaldar y Él lo va a fortalecer en medio de la angustia, en medio de la prueba. El Señor lo va a levantar, aleluya. Vemos aquí, llegamos al capítulo 13, Pablo llega a los Corintios, también levantando una iglesia, predicándole el evangelio, pero esto estaba, mi hermano, casi de acuerdo con aquellos otros anteriores que estaban, mi hermano, hablando de divisiones también, aleluya. Dice el capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni soy capaz todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, aleluya, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor, aleluya. Así que ni el que plantea es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, aleluya. Mire que Pablo, mi hermano, comienza aquí en los Hechos, empezando a experimentar. Ya Dios le estaba enseñando a Pablo la dureza del corazón del pueblo, bendito Dios, aleluya. Así que cuando Pablo ya llega a predicar a los Corintios, Pablo empieza a ver que había un pueblo, mi hermano, rebelde, igual, mi hermano, que los que se encontraban aquí, aleluya, en Listra. Pero vemos aquí, mi hermano, que el Señor no va a detener su obra, a pesar, mi hermano, que el hombre no quiere entender lo que Dios ha puesto en sus manos. Si usted, mi hermano, no quiere trabajar en la obra que el Señor lo ha puesto, usted tiene que entender que la obra del Señor va a permanecer. Porque el que usted no quiera, mi hermano, trabajar en la obra del Señor, Dios ya tiene preparado a otros más que sí tienen deseo de trabajar. Si usted, mi hermano, no está seguro que Dios lo ha llamado, hay otros que están sedientos de querer trabajar en la obra del Señor. Aquí no se trata, mi hermano, de que el Señor ha llamado a cobardes. El Señor ha llamado hombres valientes, hombres determinados, hombres esforzados, mi hermano, que quieran trabajar en la obra del Señor, aún sabiendo que van a pasar por muchas situaciones en el camino, aún sabiendo que le va a tocar llorar, le va a tocar reír con los que ríen, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Pero usted tiene que estar seguro, mi hermano, quien que lo llamó, quien comenzó la buena obra en usted, la va a perfeccionar. Así que yo le dejo con este consejo de la palabra del Señor. No deje que nada, mi hermano, lo detenga. Usted, pastor, usted, ministro, usted que ya Dios le ha dado que usted tenga parte en la obra del Señor, usted que está pastoreando una obra, usted evangelista, usted misionero, usted que está trabajando fuertemente para mantener el evangelio predicándose en todas las naciones, no se detenga, no calle las maravillas que el Señor, mi hermano, ha hecho a través de su palabra. Siga, manténgase, continúe predicando la palabra. Aunque muchas veces usted vea que en el camino hay muchas espinas, usted tiene que saber atravesar las espinas. Aunque usted sabe que en el camino va a venirle dolor, le va a venir tristeza, usted va a tener que aprender a vivir en la tristeza. Usted va a tener que aprender a sobrevivir en el dolor. ¿Por qué? Porque eso es el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo, mi hermano, trae todo eso. Viene gozo, viene paz, viene alegría, viene dolor, viene sufrimiento.
sufrimiento, mi hermano, viene aún inclusive la misma muerte, porque por causa del evangelio, todos estos santos hombres que trabajaron en la obra del Señor, tuvieron que morir por causa de él, aleluya. Pero el Señor, mi hermano, no va a tomar, mi hermano, en poco lo que usted está haciendo. El Señor lo va a recompensar cada una de esas lágrimas que usted ha derramado. El Señor va a recompensar su esfuerzo, su arduo trabajo en la obra. No se detenga, manténgase, continúe peleando esa buena batalla. Manténgase buscando el rostro del Señor. Manténgase creyendo que quien lo llamó lo va a perfeccionar y lo va a guiar por la justicia y por la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Les saludó su amiga y hermana Keren de Madrid. Bendiciones. Aleluya.